Ya se encuentra conmigo en la línea telefónica alguien muy especial que sabe muchísimo del tema de vacunas y de coronavirus, el doctor Baruch, quien él es el encargado de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y también es vocero de COVID-19. Doctor Baruch, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio, buenas tardes. Gracias. Doctor, yo le quisiera preguntar, hoy se conmemora el Día Mundial del Asma y las personas con asma tendrían que tener en esta etapa tan álgida, tan difícil del pico de la epidemia en nuestro país o en las Américas, ¿tendrían que tomar alguna restricción particular o seguir con los mismos elementos de la sana distancia? Bueno, es muy importante que las personas con enfermedades crónicas respiratorias, y esto incluye las personas con asma de grado severo, de grado moderado, en donde requieren disparos frecuentes o requieren tratamientos de terapia de tipo crónica, o sea, sostenida, son sumamente susceptibles a presentar complicaciones relacionadas con la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. En este sentido, se ha visto en varias cohortes, la más grande de ella en Wuhan, que de presentar un 2 a 3% de mortalidad en la población general, se eleva a un 15% de mortalidad en personas con enfermedades crónicas respiratorias como es el asma. Sí. Entonces, por supuesto que es muy importante extremar las precauciones de sana distancia, pero también en esta fase 3, en el pico de la fase 3, como lo está comunicando la Subsecretaría de Salud, es muy importante y relevante que si comenzamos con signos y síntomas respiratorios, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas como el asma, estemos al pendiente. Recordemos que la enfermedad en la primera semana del inicio de signos y síntomas va a ser leve a moderada en la mayor parte de los casos, pero la segunda semana, esto quiere decir a partir del día 7 a 10, 6 a 10, más o menos, va a tomar dos caminos. En la mayoría de los casos puede tomar el camino de pues la recuperación, pero en un porcentaje importante también puede tomar el siguiente camino, que es la dificultad respiratoria y los cuadros de neumonía grave, pero esto puede iniciar unas horas antes de requerir apoyo ventilatorio, requerir cuidados hospitalarios. Por eso es muy importante que las personas con enfermedades crónicas, con este tipo de factores de riesgo adicionales, acudan de inmediato a un servicio de urgencias o por teléfono, marquen, para poder recibir apoyo de inmediato en cuanto empiece la dificultad respiratoria. Muy bien, y entonces quiere decir que estas 2 semanas de las que nos han hablado, la primera pueden ser los síntomas muy leves, pero en la segunda hay que tener mucho más precaución. Solamente los pacientes que que tienen algún tipo de comorbilidad o de enfermedad preexistente, o en general todos, doctor Baruch. En general todos, pero en especial, sobre todo porque las complicaciones se presentan. Recordemos que alrededor del 78% de las personas que se hospitalizan cuentan con o sea, 8 de cada 10 que requieren hospitalización, tienen algún factor de riesgo, alguna enfermedad, condición preexistente. Claro. Entonces, sí, sobre todo este tipo de personas con enfermedades preexistentes como asma, como hipertensión, como obesidad, como diabetes, es importante que estén al pendiente porque muchas de ellas van a requerir hospitalización con mayor probabilidad que el resto de las personas que son completamente sanas. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, me preguntan, con las personas que tienen alergias? ¿Ellos forman parte de este probable riesgo de que la enfermedad se complique, o las alergias no están tan relacionadas con esta complicación, doctor Baruch? Hasta el momento no se ha encontrado ninguna asociación significativa en el tema de las alergias. Solamente se limita al tema de las enfermedades crónicas ya con diagnóstico, como bronquitis crónica, como asma crónica o recurrente, que sobre todo los grados severos o grados moderados de asma que requieren tratamiento continuo. Este tipo de enfermedades respiratorias son las que se asocian, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, pero alergias no. Muy bien. Ahora bien, doctor, estamos en la etapa más complicada, en la llamada del pico, y que se esperan casos importantes ahora. Nosotros como ciudadanos en este momento tenemos que extremar las medidas de sana distancia, adicionar algo
a lo que ya existe, o a qué se refiere exactamente esta parte del pico? Miren, en la parte del pico, de la parte del acné o del clímax, pues de la epidemia, es una parte delicada porque la verdad es que no se puede afirmar con certeza que estemos en este pico hasta que no lo hayamos pasado y comience a descender la curva, ¿verdad? Porque pues esto se ve en retrospectiva. Todavía no sabemos hasta cuándo va a ser el pico. Muy probablemente ya estemos en él y ya nos estemos aproximando a él, pero pues lo podemos ver en retrospectiva ya que comencemos el descenso. Ahora, es muy importante en esta parte no relajar y sí extremar todavía más este tipo de medidas de distancia física. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que van a presentar complicaciones las van a presentar en este momento. Digamos que el sistema de salud no está preparado para recibir una gran cantidad de casos al mismo tiempo que requieran hospitalización o un respirador, una unidad de terapia intensiva. Es por eso que se están expandiendo los hospitales. Sin embargo, recordemos que este clímax, este acné, precisamente se caracteriza por una saturación de los sistemas de salud. Entonces, entre más nos quedemos en casa, más vamos a poder disminuir la velocidad de transmisión, la velocidad de que se presenten los casos más complicados y por supuesto que vamos a dar cierta holgura al sistema de salud para que esté lo mejor preparado para atender a los casos más graves que pudieran representar la mayor cantidad de muertes. Doctor Baruch, ¿qué pasa con estos pacientes que son recién diagnosticados y que deciden acudir a uno de estos centros de aislamiento? Es una buena recomendación, me parece también como muy loable y muy de respeto, de mucho valor y mucha valía que decidan hacer esto para alejarse de la familia y no generar un contagio ahí. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo creo que es una medida muy acertada. Recordemos que ya desde el principio de la epidemia nosotros hemos estado recomendando que las personas reconfiguren su hogar, su forma de vivienda. ¿Esto qué significa? Pues reconfigurar. Si nosotros vamos a estar saliendo a trabajar o saliendo a cosas esenciales que aseguren nuestra supervivencia y convivimos comúnmente con personas de alto riesgo, personas mayores de 60, personas con hipertensión, diabetes, en fin, pues es importante que ellas se mantengan aisladas y si nosotros vamos a necesitar, no podemos respetar el aislamiento, pues nos mudemos hacia pues, núcleos de la familia en donde se concentren, digamos, las personas que vayan a estar saliendo y dejemos en otras viviendas a las personas que estén pues que estén con alto riesgo y que necesiten más aislamiento que nosotros. Ahora, en este sentido, también es muy importante, y esto quiero recalcarlo porque lo hemos estado viendo ahora con el Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM, que muchas personas, es muy importante evitar la estigmatización y las medidas de discriminación hacia los casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19 en nuestra comunidad. Recordemos que una de las barreras más importantes de servicios de acceder a los servicios de salud precisamente es esta estigmatización y esta discriminación. Y si nosotros comenzamos a tener este tipo de medidas, de fenómenos de discriminación, lo único que vamos a hacer es que este tipo de personas no sean diagnosticadas a tiempo y que probablemente, pues, obviamente se fomente una dispersión más activa del virus en nuestro entorno. Claro. Entonces, entre más apoyo brindemos a este tipo de casos sospechosos, más apertura tengamos, más apoyo comunitario, redes sociales le podamos brindar a esta persona que piensa que tiene COVID y se va a mantener aislada o que va a llamar a los servicios de salud para que vayan a hacer una prueba de diagnóstico confirmatoria, pues no debemos ni de rechazarlo, al contrario, debemos de apoyarlo porque va a necesitar estar aislado. Claro. Y si está solo, bueno, tenemos que obviamente ver de qué manera le podemos proveer de los insumos para que sobreviva en este aislamiento. Y por otro lado, pues no debemos de rechazar al personal de la salud que va a ir a tomar las muestras y que va a estar al pendiente, porque pues obviamente nos conviene que entre más se diagnostiquen las personas, más sepamos dónde está el problema, pues más estrictas vamos a poder hacer las medidas de distanciamiento. Claro. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para estas próximas, qué serán, 2 semanas o esta semana que es la más difícil? ¿O qué tendríamos que hacer, doctor Baruch?
Pues más bien va a ser un mes muy difícil. Recordemos que es un fenómeno biológico que no desaparece de un día a otro ni de una semana a otra. Claro. Seguramente van a ser 3, 4 semanas en las que tengamos una intensidad muy grande. Lo que recomiendo es que la población esté preparada para resistir. Recordemos que sí llevamos mucho tiempo, ya más de 50 días más, o sea, en aislamiento, en medidas de distanciamiento físico, pero justo ahora es cuando más delicada es la situación y cualquier error que cometamos sea mínimo, o sea, que querramos salir, querramos relajarlas, las medidas de distanciamiento físico, nos va a salir muy caro, incluso puede haber rebrotes y podemos tener todavía fases más severas. Entonces hay que estar resistiendo en nuestras casas, apoyando a nuestra comunidad, siendo empáticos con los enfermos y estando al pendiente de ellos, porque recordemos que no debemos de tener miedo a salir y solicitar apoyo de emergencia, Claro. o salir a los hospitales, porque si retardamos este apoyo, lo más seguro es de que lleguemos muy graves al hospital y ya no haya manera en la cual nos puedan apoyar. Muy bien. Doctor, pues le agradezco como siempre, un placer haber platicado con usted estos minutos sobre esta enfermedad y qué le parece si lo vuelvo a comprometer y para la siguiente ocasión nos platica sobre estas alternativas. Hoy ya se conoce mucho del plasma, que si Remdesivir y que si cloroquina o hidroxicloroquina y otro de los antibióticos, etcétera. ¿Qué tal si nos platica cuál es su opinión al respecto? Porque son alternativas que han salvado la vida de varios pacientes. Así es, sí, con mucho gusto les puedo platicar de estos tratamientos que están surgiendo, que se están explorando. Recordemos que son fases apenas iniciales, etapas de investigación muy tempranas y que debemos de esperar unos meses, debemos de ser pacientes para que los científicos puedan producir la evidencia científica necesaria para que sean seguros para la población. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Cuídese, por favor. Igualmente, cuídense todos y quedémonos en casa. Todavía faltan las etapas más dramáticas de esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí la voz del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la Universidad Autónoma de México y también vocero para COVID-19 de la UNAM. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 3 de la tarde en punto, aquí a través de Proyecto Radio MX. Gracias a mi queridísimo Jorge Escamilla. Soy Liliana Noble. Quédese en casa y besos desde la sana distancia. Adiós.